Estoy muy contento de estar acá en la Escuela Sindical Constituyente de FEDEPRUS Metropolitana y también, ¿por qué no?, agradecer a través de Carolina a la Fundación Equidad, que me permite estar acá con los 26, 27 eh, personas que nos están escuchando, a hablar esto del derecho a la salud que, bueno, los profesores que me precedieron, que acá tengo la ayuda a memoria, ¿no?, que es Hugo Tórtora y Domingo Lovera, son profesores de primera línea, profesores realmente especialistas en la materia. Yo la verdad me dedico a los derechos sociales, bueno, soy profesor de Derecho Constitucional, profesor ahora nomás en las universidades que ya les dijeron, pero los temas que investigo son precisamente los derechos sociales. El tema de mi tesis es el derecho a la vivienda adecuada. Imagino que ya vieron cuáles son los tipos de derechos sociales, algo voy a hablar de eso solo de manera introductoria, pero dentro de los derechos sociales encontramos básicamente, bueno, la vivienda, la educación, la seguridad social. Algunos dicen que el trabajo, y todos dicen y todos están de acuerdo que sí o sí el derecho a la salud, que es lo que nos convoca, ¿no? Am, Así que bueno, no los voy a latear más y voy a partir derechamente. Primero tengo que hablar brevemente sobre un par de cosas que, como ustedes saben, bueno, vamos a hablar cosas que quizás puedan ser un poco abstractas, y en tal sentido me gustaría como situarme desde el punto del que yo hablo, ¿no?, que no necesariamente tiene que ser compartido por ustedes, y que desde ya les digo que no es compartido por todos los profesores, ¿no? La Constitución, como ustedes saben, y yo siempre se los digo a mis alumnos, ¿no?, que está acá, ¿no?, si se fijan, el apellido es política, ¿no? No es una Constitución tal cual, la Constitución política, ¿no? Entonces, lo que hay detrás, desde luego, son decisiones políticas, ¿ya? Y esto tiene mucha mayor relevancia cuando hablamos de los derechos sociales, ¿vale? No quiero adelantarme, pero desde luego hay un sector conservador, yo diría quizás más clásico, ¿por qué no?, que estudiaron con los profesores que crearon la Constitución actual, ya por el año 80, esa camada de profesores comúnmente dicen que los derechos sociales, como el derecho a la salud que nos convoca, no es un derecho, ¿no? Bueno, ya tuvieron la clase de la primera y segunda generación, así que van ya más o menos a entender por qué cierto sector más conservador cree que estos son solo expectativas y no derechos, ¿no? Bueno, parto para no desordenarme y tratar de seguir una línea, diciendo que al menos para mí, y para gran parte del sector de los constitucionalistas, bueno, la pregunta es: ¿qué es esto, no? Mis alumnos siempre dicen que es un librito, y la verdad es que es mucho más que eso. Es mucho más que el libro que fue el libro más vendido durante el estallido, o el inicio del estallido. Para mí la Constitución es una estructura jurídica de la convivencia. Y yo creo que eso es muy importante, porque cuando hablamos de convivencia, tenemos que pensar cómo convivimos en sociedad, porque usted y yo no vivimos solo en una isla, ¿no? Por mucho que haya gente que es dueño de islas muy grandes, y a propósito, hace un par de semanas alguien estaba vendiendo una isla enorme ahí en Chiloé. Bueno, vivimos en sociedad, ¿no? Y la vida mía está conectada con la suya de manera directa o indirecta, ¿no? Entonces, desde luego, la convivencia política tiene que ser decidida y organizada de una u otra manera, ¿no? Existen diversas maneras de convivir, eso es lo que yo estoy tratando de explicar o comentar, ¿no? Existen determinadas y distintas maneras de convivir, y bueno, nosotros hemos estado conviviendo durante mucho tiempo bajo las normas de nuestra Constitución, que es la Constitución vigente, que tiene muchos vicios, ¿no? Nació en dictadura, etcétera, y tiene determinadas configuraciones, no solo respecto a los derechos sociales, no solo respecto al derecho a la salud, que ya vamos a ver, sino que, ¿por qué no?, respecto al poder y muchas otras cosas, ¿no? Entonces, siempre recalcar que el momento en el que estamos, desde luego, es súper importante, porque por primera vez podemos conversar
y aquí viene otra de las claves o dinámicas, ¿no? El derecho constitucional tiene que ser la constitución, y si usted quiere la convivencia, la vida en sociedad, tiene que ser una conversación entre iguales, ¿ya? No sé si alguno de los profesores que me precedió ya dijo algo parecido, creo. Una conversación entre iguales, ¿ya? Eh, bueno, antes de esto siempre se dice profesor de qué universidad o qué grado académico tiene, pero aquí lo importante es que tiene que ser una conversación entre iguales, ¿no? Esto no puede ser una conversación de profesores de constitucional, no puede ser una conversación elitista. Todos vivimos la Constitución, todos vivimos el derecho a la salud, ¿ya? Y en tal sentido todos tenemos algo que decir, opinar, interpretar respecto a esto, ¿vale? Bueno, usualmente se dice que la Constitución tiene dos partes, la dogmática y la orgánica. Los derechos fundamentales, los derechos humanos, si usted quiere, están dentro de la parte dogmática, ¿no? Que tiene el catálogo de derechos fundamentales, principios, etc. Y como ya saben, porque por el programa de esta escuela sindical, que es un muy buen programa todo esto, por lo que vi, hubiera estado en la clase, pero justo venía de clase como profesor, ya tienen más o menos la idea de los derechos de primera y segunda generación, ¿no? Y bueno, el derecho a la salud es de segunda generación, es un derecho social. La pregunta es, bueno, ¿qué tan distinto o qué tan similar es el derecho a la salud a otros derechos que quizás son de primera generación? No sé, la propiedad, ¿no? ¿Protegen lo mismo? ¿Protegen cosas distintas? ¿Tienen la misma dinámica o estructura? ¿Cómo podemos cautelar o garantizar ese derecho? Son cosas que voy a tratar de ir respondiendo a lo largo de esta conversación, ¿no? Bueno, esto que voy a decir ahora aplica a la salud, pero ojo, también aplica a la educación, también aplica a la vivienda, también aplica, ¿por qué no?, a la seguridad social, si usted quiere, no más AFP, ¿vale? Y va por ahí, ¿vale? Siempre se dice que el derecho a la salud es un derecho caro, ¿ya? Que implica que el Estado tenga que pagar una prestación de salud, ¿ya? Una prestación de salud. Y por lo mismo, eso se diferencia de, por ejemplo, los derechos que vieron con el profesor Tórtora, entiendo. Déjenme revisar aquí mi ayuda a memoria, efectivamente, con el profesor Tórtora en el bloque anterior, en el sentido de que, bueno, la propiedad es un derecho caro cuando el Estado tiene que respetar, aquí voy a tratar de usar Tixia, veo acá, ¿no? Bueno, tiene todos como nombre FEDEPRUS, pero por ejemplo, nos lee Magali, ¿no? Que está ahí, Magali. Cuando el Estado le respeta a Magali, no sé, pues, Magali la veo, imaginemos que me está viendo en un computador. Cuando el Estado le respeta a Magali el computador, el Estado no le está poniendo el computador. Hay una abstención, ¿no? Pero si ni Dios lo quiera, este profesor enferma, bueno, ¿qué pasa con no sé, pues una prestación de salud o un servicio de salud que tendrá que ver cómo podemos hacer para revertir la enfermedad, ¿no? Entonces, típicamente, y esto es el panorama en el que les quiero poner, al entrar al derecho a la salud, se dice de entrada, de sopetón, así, de golpe, oye, es que esto es un derecho caro, ¿no? Es un derecho caro. Y allí cuando hablamos de esto, siempre se dice, bueno, como es un derecho caro, es un derecho distinto a los que ya estudiaron en el bloque anterior, ¿vale? Es un derecho distinto. Y ojo con eso, porque la verdad es que mucho tiempo vivimos tratando de asimilar el derecho a la salud a este otro tipo de derechos para decir, oye, en verdad son derechos fundamentales tal cual y todos tenemos derecho a esto, pero, pero al hacer eso, devenimos en que el derecho a la salud llegó a ser un derecho individual, ¿vale? Y aquí me quiero detener un poco, ¿no? ¿Por qué? Porque los derechos sociales, como imagino que ya tienen en la mente o en sus apuntes, los derechos sociales son colectivos, ¿ya? Los derechos sociales nos competen a todas y a todos. El derecho a la salud no es solo mi derecho a, no sé, a no enfermarme o a
tener una prestación de salud que implique mejorar. La salud es algo colectivo, que le tiene que interesar a toda la sociedad, ¿no? A toda la sociedad. Por ejemplo, siempre se dice, bueno, Chile tiene un sistema de salud que ya vamos a ver que es muy peculiar, ¿no? Y está determinado por un doble sistema que está dado por el sistema público, que es FONASA, y el sistema privado, que son las ISAPRES, ¿no? ¿Por qué no decir luego, hablar de clínicas privadas, hospitales públicos, consultorios, CESPAM, etc.? Pero hay un sistema que no es igualitario, no es universal. Y lo que siempre se dice es, bueno, pero si la ISAPRE le sube el plan, usted puede presentar un recurso de protección, ¿no? No sé si alguna vez lo han escuchado. Por lo general los abogados se lanzan como gacelas sobre esta cartita, porque detrás de esa carta hay unas costas, hay una multa que usualmente el abogado se la queda, ¿no? Entonces la pregunta que les quiero hacer yo es la siguiente. Imaginemos que no voy a seguir usando a Magali, ¿no? Me voy a saltar a María Eugenia. Imaginemos que a María Eugenia le suben el plan de la ISAPRE. Vale, María Eugenia lo que puede hacer es efectivamente presentar un recurso de protección y lo más probable es que lo gane. A todo esto, las ISAPRES han sido condenadas más de 1.000.000 de veces, por violar derechos fundamentales. Imagínense. No voy a reiterar, las ISAPRES han sido condenadas más de 1.000.000 de veces por vulnerar derechos fundamentales. Entonces, bueno, volvamos al ejemplo, ¿no? María Eugenia le suben el plan de su ISAPRE, no sé si tendrá ISAPRE o no, pero es un ejemplo ficticio. Recurre de protección, ya vamos a hablar de eso, y gana. ¿Qué ocurre? A María Eugenia le van a respetar el precio inicial. Pero la pregunta que les quiero hacer a todas y a todos, ¿no? Veo algunas cámaras, así que puedo más o menos ver cuáles serían sus reacciones. ¿Mejoró la salud del país por el solo hecho de que a María Eugenia le respetáramos el precio inicial? Bueno, ahí, por ejemplo, veo caras que dicen que no. Y con este ejemplo, que es un ejemplo muy cotidiano, a pesar, ojo, de que más o menos la gente que está en ISAPRE está cercana a un 20%, es un poco menos, entiendo. Pero más o menos, conocemos por lo menos a uno o a otro que le haya subido el plan. Y bueno, se quedan felices con las costas, si es que llegó a un acuerdo con el abogado, pero la verdad es que la salud del país, la salud de la sociedad, la salud de esta convivencia política, la salud de cómo vivimos en este país llamado Chile, no cambia. No cambia. Entonces, la idea es dejar de entender que los derechos sociales, y en tal sentido el derecho fundamental a la salud, es un derecho individual. Por el contrario, es un derecho colectivo. La pandemia nos ha mostrado eso. O sea, bueno, cuando uno sale a la calle y ve gente que no está respetando la cuarentena, cuando sale a la calle y ve gente que incluso está sin mascarilla, no es solo la salud de esa persona. Estamos viendo que efectivamente esa persona, al no respetar, pone en riesgo al resto. Y la salud puede terminar, desde luego, en la integridad física o inclusive en la vida, ¿no? ¿Por qué no? Pone en riesgo a los funcionarios de la salud. Entonces, la idea, reitero, es entender el derecho a la salud como un derecho colectivo, Y en tal sentido, este derecho colectivo es algo que nos tiene que importar a todas y a todos. ¿Por qué? Porque desde luego es algo que afecta, impacta, determina a la sociedad, ¿ya? No sé si al menos esa primera idea queda graficada o queda un poco más clara, ¿no? Si no, lo podemos conversar en las preguntas, no hay ningún problema, ¿ya? No hay ningún problema. Ahora bien, voy a volver a esta primera idea, ¿no? Ya.
sabemos que es algo colectivo, por lo menos ese es el llamado o la invitación o la lectura que hace este profesor, ¿no? Pero, ¿qué pasa con esto otro? Que nos dicen, bueno, son derechos caros, ¿no? Hay que pagar prestaciones. Y hay que pagar prestaciones, típicamente el Estado paga prestaciones a las personas de sectores más vulnerables, ¿no? Los sectores más acomodados, al menos en nuestro país, vamos a hablar un poco de la experiencia de otros países, no es así, ¿no? Una persona, no digamos rica, pero acomodada, suele atenderse en el sistema privado. Y el Estado allí, mira, no hace nada. Bueno, la idea que yo les digo, o les voy a tratar de, no sé si convencer, pero por lo menos cautivar a ustedes, es que hay que tratar de dejar atrás esta idea de que los derechos sociales, y en particular el derecho a la salud, es un derecho caro. Porque yo les pregunto, bueno, pero si a Magali, que la había usado a propósito con su computador, yo le quito el computador, bueno, Magali va a demandar, ¿no? ¿Cuánto cuesta el Poder Judicial? ¿Cuánto cuesta el servicio electoral? Ahora, a propósito del plebiscito, bueno, típicamente voces del rechazo, ¿no? Dicen, el plebiscito es muy caro. Ya, pero bueno, la democracia es cara, ¿no? Vivir en democracia tiene un precio. Tiene un precio que hay que abordar para tener una vida más justa, ¿no? Entonces, la idea es dejar atrás esto de que existen derechos caros como la salud y derechos que solo implican una abstención del Estado y por tanto son baratos, ¿no? Todo tiene un costo, directo o indirecto, directo o indirecto. La salud efectivamente tiene un costo, ¿no? Hay que pagar profesionales, hay que capacitar profesionales, hay que tener infraestructura. Las prestaciones de las enfermedades más caras son efectivamente muy cuantiosas, pero todos los derechos tienen un costo. La propiedad tiene un costo, y cómo garantizamos eso tiene un costo, ¿no? Reitero, el Poder Judicial, etc. ¿A qué deriva esto? ¿A qué deriva esto? A que hay un sector, como decía en un inicio, de la disciplina, que igual es una disciplina elitista, digámoslo, ¿ya? Y cuando uno discute esto a veces da rabia, ¿no? Porque es fácil discutir estas cosas entre puros profesores. Yo estoy recién entrando, ustedes podrán ver, digamos, por la edad, ¿no? Pero puros profesores que tienen postítulos, que tienen una carrera bien avanzada. Es fácil decir, oye, ¿es un derecho o no es un derecho? Pero lo difícil, y a veces el llamado ese es, bueno, salir un poco de este elitismo y ver cómo esto impacta en la vida de las personas, ¿no? La Constitución y el derecho a la salud es vivido por todas y todos, ¿no? Y lamentablemente, a un punto que voy a llegar después, que es la universalidad, es que es vivido de manera muy desigual. Porque en este país usted puede ir a una consulta, tener un diagnóstico, ir a donde el cirujano especialista y operarse el mismo día. Bueno, a veces no, pero en general rapidito usted puede completar la cadena. Pero en el otro sistema no es tan así. Y la pregunta es, los derechos fundamentales, para que sepan, quizás ya lo han dicho, pero si es que no, los derechos fundamentales son fundamentales porque implican dignidad. Los derechos fundamentales son un reclamo de dignidad, ¿ya? Si usted compra algo en una tienda de retail, no voy a decir ningún nombre, pero no sé, pues en cualquiera, la que a usted más le guste, o menos, y le llega malo, hay un derecho involucrado, protección al consumidor, ¿no? Pero usted es más o menos digno porque le llegó una camisa de una talla más o menos, no, usted sigue siendo más o menos la misma persona, ¿no? Pero si yo a usted le niego la salud, y si usted al mismo tiempo que le niegan la salud por el paso del tiempo, mira al lado y dice, oye, a este otro no le están negando la salud, ahí hay un problema de dignidad, ¿no? Entonces tengan en mente eso. Uno, dignidad. Y lo que caracteriza el derecho a la salud en tanto derecho social es precisamente dos cosas, ¿no? Primero, que habla sobre condiciones materiales de existencia dignas, ¿vale? Una persona sin un piso de salud, una persona sin un piso de salud no puede llevar adelante ni desarrollarse, ni su plan de vida, ni desarrollarse como persona. Ustedes,
que son trabajadores de la salud, según me han dicho, lo saben más que nadie, ¿no? Ustedes conviven diariamente con personas que sus planes de vida han sido truncados por problemas de salud, ¿no? Entonces, primero, un reclamo de dignidad y segundo, un reclamo de condiciones materiales de existencia que te permitan a ti desarrollarte como persona, ¿no? Desarrollarte como persona. Y en tal sentido, esto que ustedes lo pueden ver porque trabajan en esto, ¿no? Que por lo demás yo lo tengo muy presente porque tengo un par de familiares bien directos que trabajan en el área de la salud y por lo mismo sé lo que ustedes, o sea, no lo sé, pero lo veo, no lo vivo, pero lo veo cercano a mí, en lo que están viviendo en esta pandemia. Pueden ver, a propósito de la salud y el derecho a la salud, dos cosas, ¿no? Primero, la libertad no es solo negativa. La libertad no es solo que el Estado no se meta con usted. La libertad también implica que el Estado le garantice las posibilidades mínimas para que usted sea libre. Si yo le suprimo la salud, usted no puede ser libre. Eso usted, o sea, no hace falta que un abogado se lo grafique, ustedes lo saben más que nadie, ¿no? Y otra cosa, la igualdad no puede ser solo formal. La igualdad no es solo lo que dice el texto, porque el texto dice que la Constitución reconoce a todas las personas el derecho a la protección a la salud. Bueno, ¿nos contentamos con que el texto diga esto? ¿O tenemos que pensar quizás en una igualdad material? ¿Qué significa esto? Que el derecho a la salud no es solo lo que dice el texto y nos quedamos tranquilos, sino que en la práctica, si usted quiere donde las papas queman, donde usted está ahí en la primera línea, y vaya que hoy día es heroico y difícil la labor que ustedes están realizando, eso se verifique, ¿no? Hace un par de años, cuando era la campaña presidencial, más o menos, se hablaba de que Chile iba a ser Venezuela, ¿no? Y se creó esta palabra tan dura, ¿no? Tan peyorativa que era Chilezuela. Y a las pocas semanas, eh, en el Hospital Gustavo Fricke, que es el hospital base del Servicio de Salud Viña del Mar Quillota, quinta región, bueno, teníamos a un paciente hospitalizado en el suelo, porque ya no hay camillas, ya no hay salas, ya no hay sillas, entonces lo siguiente es el suelo, ¿no? Bueno, los derechos fundamentales y el derecho a la salud, en suma, es un reclamo de dignidad. Es un reclamo, ¿por qué no?, de autonomía y de igualdad. La pregunta es, bueno, teniendo esta imagen, ¿no? Que yo se la proyecto a mis alumnos de primer año en las clases, ¿no? Bueno, ¿se cumple o no se cumple lo que dice el texto? ¿Vale? Cuando pensamos en el derecho a la salud, pero siempre en todos los derechos, y especialmente en los sociales, y también en la igualdad, no solo hay que ver cuál es la norma, hay que también atender, y el derecho constitucional tiene que atender, a la práctica política que se hace del derecho, a la práctica política que se hace del derecho. Y ahí ustedes son mucho más avesados que yo, ¿no? Ustedes viven la práctica que se le da a este derecho fundamental. Y usted más que nadie puede saber que con los diversos sistemas que tenemos de salud en Chile, desde luego esa práctica política del derecho a la salud no es igualitaria. Nadie podría decirlo, ¿no? Pero también es atentatoria contra la libertad, ¿vale? Porque al fin y al cabo parece que unos son más libres que otros, ¿no? Quisiera detenerme en esto, en la libertad. Los derechos fundamentales suelen tener aparejados mecanismos para justiciar el derecho. ¿Qué significa esto? Quizás ya lo vieron, no lo sé, pero el derecho a la salud es justiciable. Ya existe un recurso que se llama recurso de protección. Y la verdad es que el derecho a la salud está allí, ¿no? A este respecto, sin, digamos, perder la neutralidad que exige y también el respeto a ustedes, ¿no? Pero ciertas voces del rechazo dicen, oye, pero si ya tenemos derechos sociales. E inclusive
son justiciables. No sé si alguna vez habrán escuchado esto. Bueno, yo ya les digo, ¿tenemos un derecho a la salud en el texto? Sí. La pregunta es qué pasa con la práctica. Y ahora les voy a hablar sobre esa justiciabilidad, ¿ya? ¿Qué pasa con la justiciabilidad del derecho a la salud? La justiciabilidad del derecho a la salud implica que si usted tiene un problema con su derecho a la salud, puede ir donde un juez, donde un tribunal, y decirle, ¿sabe qué, señor juez? Vamos a usar a Magali de jueza, ¿no? ¿Sabe qué, jueza Magali? Tengo un problema con mi derecho a la salud, garantícemelo, ¿vale? Yo tengo un derecho a la salud, aplíquemelo, ¿vale? Me lo están vulnerando, póngalo en práctica. Incluso, bueno, ustedes saben que los abogados ponen palabras ciúticas para todo, ¿no? Alguna vez en su vida dicen que todos nos topamos con un abogado, ¿no? Algunos dicen que no es mucha buena suerte toparse con los colegas, pero los colegas decimos, restablezca el imperio del derecho, ¿ya? El imperio del derecho. En suma, ¿qué les quiero decir? ¿Existe un derecho a la salud consagrado? Sí. La práctica de ese derecho es defectuosa y ya voy a hablar de aquello. ¿Existe una justiciabilidad? Sí. Pero, y aquí viene un poco la trampa, ¿no? Solo el inciso final. Solo el inciso final. Y para no caer en normativismo y cosas que quizás a ustedes les pueden no interesar tanto, el derecho a la salud tiene una regulación con básicamente 5 incisos, ¿no? El último inciso, que es el único que usted puede ir donde jueza o ministra Magali, es la libertad que tiene usted de escoger el sistema de ISAPRE o el sistema de FONASA. Y ahora nuevamente esta idea de libertad e igualdad, ¿no? Bueno, algunos alumnos me dicen, profesor, pero mis papás no tienen las lucas para pagar la ISAPRE. Las ISAPRE tienen planes desde un precio hacia arriba, ¿no? Vale, y en tal sentido, si tú no tienes esas condiciones mínimas, ¿en qué deviene tu igualdad? ¿En qué deviene esa libertad de escoger FONASA o ISAPRE? Se fuma, pues. Es una libertad aparente. Eso es lo que quiero un poco que, no sé si se logra comprender, pero si usted no tiene los medios para escoger algo que le está garantizado, pero por completo, eso a usted no le sirve de nada. No le sirve de nada. Parece ser, y aquí viene lo lamentable, que el derecho a la salud, tal como está la Constitución y tal como fue redactada, parece ser, porque a todo esto el derecho a la salud no se ha reformado, parece ser que lo que más importó a quienes redactaron esta cosa, si usted quiere el librito de la Constitución, es eso, es garantizar dos sistemas, es garantizar un sistema público y un sistema privado. De hecho, la ex ministra de Educación, ¿no? Que es una voz del rechazo, acaba de subir un video hace muy poquito rato sobre la libertad que tiene uno de escoger entre un sistema y otro. Ya, pero oiga, y si usted, la mayoría de los chilenos están en FONASA, ¿qué pasó con esa libertad? ¿Vale? Es como pensar que al fin y al cabo existen dos Chiles, ¿no? Existen dos sistemas. Y eso pasa, ¿por qué no?, en la educación, que tiene 3 sistemas, pasa en la justicia, que aunque no lo crea, existen jueces privados, y pasa en una numerosa cantidad de derechos, ¿no? Usted tiene el derecho, reitero, y está garantizado de ir donde la jueza, que tomé prestado el ejemplo de Magali, pero igual es honroso, creo yo, ser un juez, de que Magali le garantice esa libertad, ¿no? Pero usted no tiene el derecho de acudir donde la jueza Carolina Carreño, quien organiza esto, a decirle, oiga, soy pobre, necesito que usted se ponga con las lucas con el tratamiento. Eso no está, eso no existe. Y entonces, parece ser que hay una voluntad de quienes crearon esto, de decir, bueno, si vamos a garantizar más una cosa y menos otra, parece que lo más importante es esto. Parece ser que quienes crearon esta constitución, que como ya les dije nació en dictadura, por una comisión de abogados decididos por la propia dictadura,
Es que el derecho a la salud es el derecho a escoger un sistema público o privado y punto. Y el resto es que, bueno, en buen chileno, como decía mi abuela, perdón el coloquialismo, te la rascas solo nomás, te la rascas solo. Y parece ser, esta es mi opinión, que entendiendo que esto tiene que ser una conversación entre iguales, donde sexo, género, credo, opiniones, lucas, no importen, eso es inaceptable. Es inaceptable. ¿Y por qué les digo yo que es inaceptable? Ojo, en mi opinión, puede que usted esté pensando otra cosa y lo podemos discutir, no hay ningún problema. Es inaceptable porque como yo ya les comenté, y creo que quizás el profesor Lovera, que es uno de los profesores que mejor trabaja esto, ya se los debe haber dicho, la dignidad es inherente a la persona. Uno es persona, tenga las lucas que tenga. Todos somos personas, todos somos iguales. Entonces, ¿por qué? La pregunta es, ¿por qué algo que determina nuestra convivencia política discrimina y diferencia en algo tan humano, en algo tan necesario, en algo tan básico como la salud? Como la salud. Es una cosa realmente, yo diría, dolorosa. Es complejo, ¿no? Es muy complejo. Es muy complejo. Entonces, ¿en qué ha devenido todo esto? Bueno, que si usted tiene un problema con el plan de salud, reclama por propiedad, reclama por esta libertad de ser FONASA o ISAPRE, es una cosa ficticia. Me suben el plan, me están forzando a dejar la ISAPRE. Ficticio. Pero cuando usted necesita una prestación, eso no se puede. ¿Ya? Eso no se puede. Y aquí quiero volver a la idea inicial, ¿no? A la idea inicial que yo más o menos le comentaba. Si se acuerdan, yo partí diciendo que esto no era un derecho individual, era un derecho político, era un derecho colectivo. Y en tal sentido, es la sociedad completa la que puede y debe rellenar qué significa el derecho a la salud. Porque la pregunta que uno dice es, bueno, profe, ¿y si no hay plata, qué? ¿Y si no se puede, qué hacemos? Bueno, la sociedad tiene, al vivir este derecho, la capacidad de ir rellenándolo. Los derechos y el derecho a la salud está redactado en términos amplios. ¿Qué significa salud? ¿No? Bueno, puede que ustedes tengan una definición biológica de salud, ¿no? Pero en general, en términos sociales, todos podemos ir dándole un contenido, interpretando esta cosa y cambiándole el sentido. Si al final el derecho a la salud no tiene por qué ser el derecho que nos legó la dictadura. ¿Cuántos años de democracia tenemos? ¿Mm? Podemos, creo yo, insisto, esta es una opinión académica, pero también personal, podemos darle una vuelta de tuerca a este sistema y pensar en otros sistemas, ¿no? En este sentido me parece relevante comentarles que la salud termina siendo un sistema que no es universal. Eso ustedes ya lo saben, ¿no? Tenemos más de un sistema de salud. Es un sistema que no es universal. Y lo que ocurre es algo que, nuevamente, a los ojos de este profesor es inaceptable, ¿no? La salud es una función pública. La salud es una función pública, reitero. Pero esta función pública es delegada por el Estado a los privados. Se la entrega a los privados. Y los privados la reciben felices. ¿Por qué? Porque al recibirla se transforma, se desfigura, si usted quiere se cambia, se muta, una función pública y pasa a ser, como se ha entendido, la salud un bien de mercado. Nuestro propio presidente dijo, ¿no? La educación es un bien de mercado. Lo dijo en Piñera 1, ¿no? En su primer gobierno. Y el problema es que en nuestro sistema la salud se entrega al mercado, el mercado actúa de la manera que actúa el mercado, es decir, por lucro, por interés, y eso termina en segregación, en exclusión.
en mantener pobreza, en definitiva, ¿no? Y vaya que vemos que cuando existe esta abstención por parte del Estado en materia de salud y se la entrega a los privados, se da esta idea de que los privados actúan por lucro, ¿no? Las propias ISAPRES son dueñas de numerosos conglomerados médicos, habiendo ahí una integración vertical que a todo esto está prohibida, ¿vale? Entonces, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué permitimos que haya más de un sistema? ¿Por qué dañamos la salud? ¿Por qué dañamos en tal sentido la igualdad, la autonomía, la capacidad que tenemos todos de, por medio de la salud y los otros derechos sociales, de pertenecer con las mismas credenciales a un sistema? Porque al final, cuando tenemos sistemas que no son universales, tenemos dos cosas. Uno, que la salud se entiende que es una prestación, por tanto, quien tiene dinero para pagar la prestación tiene salud, cosa que es una concepción errada, que desfigura la idea de un derecho social, porque el derecho social, como ya te dije, es dignidad, y la dignidad no tiene que ver con el dinero. Nadie podría decir que Luksic es más digno por el solo hecho de tener la cantidad de ceros que debe tener al final de su cuenta, ¿vale? Pero la salud termina, en definitiva, al no ser universal, siendo una prestación, aparejada de un pago, ¿ya? ¿Y qué pasa con las personas que no tienen ese pago? Bueno, caen a un sistema que, desde luego, tiene muchos menos recursos, porque la verdad es que el 7% de los sueldos más altos se termina yendo a las ISAPRES, ¿no? Y el 7% de los sueldos más bajos, típicamente, es lo que dicen los estudios, a pesar de que no siempre sea así, pero la mayor parte de las veces termina yéndose a FONASA. Un sistema con un 7% menor requiere inyección estatal, tenemos un Estado que, ya voy a hablar de eso, no entiende esta lógica, y al final, para una persona que no tiene para dar ese pago por un servicio de salud, que es una visión que yo creo que está errada, esto termina siendo casi una caridad, ¿ya? Una caridad. Y toda esta idea de 1, prestación, 2, pago, 3, si usted no puede, caridad, todo eso no se entiende bajo la óptica de un derecho fundamental. Nada de eso es digno. ¿Me entienden o no? No sé si logro transmitir un poco la idea, ¿no? Y lamentablemente tenemos un Estado que en materia de salud, pero también, como ya les dije, aplicando a otros derechos fundamentales típicamente sociales, es un Estado abstencionista. Y lo peor de todo, quizás ahora, menos mal que estoy en pantalla, porque no me pueden tirar ni un tomate ni nada, ¿no? Lo peor de todo, créanme, y si quieren podemos llorar juntos, es que hay una cosa que deben de haber escuchado mucho, ¿no? Que deben, insisto, de haber escuchado mucho, ¿no? Que es el principio de subsidiariedad. La subsidiariedad. Y menos mal que estoy resguardado aquí bajo llave, pero la subsidiariedad ni siquiera está escrita. Y ni siquiera está escrita. Entonces, en las primeras charlas del estallido yo decía que la subsidiariedad era como el mentolatum, ¿no? Como que emergía desde la propia Constitución, pero ni siquiera está. Entonces tenemos una interpretación de un principio que es distinta a la europea. Lo trajeron de Europa, pero lo trajeron partido por la mitad. Trajeron solo la mitad que les convenía. Una interpretación de un principio que ni siquiera está escrito, que determina el día a día y segrega y excluye en materia tan relevante para la vida, para la dignidad, para la autonomía, como es la salud. Y a mí me parece que eso es algo que en una eventual nueva constitución sí o sí va a haber que conversar entre iguales. Entre iguales. ¿Qué salud queremos? ¿Qué salud podemos permitir darnos, no? Por ejemplo, sin ir más lejos, ¿no? O sea, bueno, sí, me voy a ir lejos, pero países que no son Cuba, por decirlo así, que entre paréntesis tienen un buen sistema de salud,
Voy a poner el caso de Inglaterra. Nadie podría decir que Inglaterra es un país capitalista, pero Inglaterra no tiene el sistema de salud que tenemos nosotros. De hecho, los ingleses llegan a Chile y se horrorizan. Se horrorizan. En Inglaterra usted tiene un plan nacional de salud, tiene una planificación, según el lugar donde vive, usted tiene una primera consulta. Va a esa consulta, donde ahí no hay libertad. Usted está obligado a ir a ese especialista, por decirlo así. Que en verdad no es especialista, es un médico más general. No hay libertad. Usted va para allá, lo examina y según una pauta, lo deriva al mejor especialista que hay al tiro. O sea, usted en 2 turnos llega al máximo especialista. Todo eso según un plan nacional de salud. Esto en Inglaterra, Reino Unido. Bueno, acá en Chile, lamentablemente, cuando hablamos de salud y también en otras materias, la libertad, la libertad, la libertad. Ya, bacán. Pero ¿qué pasa con la libertad para quienes no pueden pagar la prestación de salud? ¿Dónde quedó la libertad ahí? Ya, fuiste, ¿no? Quedaste ahí finiquitado. Entonces, otros países han entendido que en materia de salud hay que disminuir el grado de libertad aumentando el grado de igualdad. Y todo este ejemplo que te dije de cómo funciona la salud en Inglaterra es gratuito. En Inglaterra, que todos estamos de acuerdo que Inglaterra no es un país ni socialista ni comunista, ¿no? Pero lo importante es entender, y aquí viene la idea que tengo yo al abordar el derecho a la salud, que puede ser compartida por usted o no, está bien, es que la salud es un área tan fundamental de la vida en sociedad que allí las leyes del mercado no pueden aplicar, porque las leyes del mercado, a mi juicio, desfiguran la dignidad que hay detrás de la salud. Y en tal sentido, el Estado tiene que tomar la delantera, ¿por qué no? Apoyado por privados, pero nunca con lucro, no con las leyes del mercado, no con las leyes del mercado. Y claro, ahí va a haber una disminución de la libertad, quizás una libertad ficticia que hoy día tenemos algunos y otros no, pero lo que se garantiza, y ahí el Estado es el que pone la espalda, es decir, oye, yo a ustedes les voy a disminuir libertad en salud, pero voy a garantizar la calidad al máximo. Y si se fijan, más allá de la ideología de unos y otros, en un sistema donde quizás usted no pueda ir a ver, mi mamá está enamorada del doctor Ugarte, ¿no? Que sale en la tele, en todos los matinales. Quizás usted no va a poder decidir ir a ver al doctor Ugarte, ¿no? Que me imagino debe tener la consulta llena, ¿no? Porque al parecer, incluso a mi suegra le gusta, al parecer el caballero tiene como, no sé, como que encanta. Vale, quizás no lo vamos a poder ir a ver a él, pero si la calidad está garantizada y de verdad tenemos una salud gratuita y de calidad, creo que no habría un reclamo. Pensemos en el estallido. Durante el estallido se filtró una imagen, ¿no?, muy fuerte de una persona siendo mojada por un carro de carabineros diciendo, tenía el dorso desnudo, era un hombre y decía ley del cáncer. Nueva ley del cáncer. Bueno, al final, desde luego, el estallido es un reclamo de dignidad. Por eso el lema era hasta que la dignidad se haga costumbre, ¿no? Y en tal sentido, los derechos sociales y la salud tienen mucho que ver. Mucho que ver, porque al final, y aquí viene un poco el cierre, para no latearlos más, y poder conversar, la salud en Chile, así como los otros derechos sociales, al no ser entendida en clave de derechos sociales, no existe. No existe. Yo no estoy diciendo que no exista la salud. Evidentemente existe la salud. Y como ya les dije, tengo familiares del área de la salud muy cercanos. Eh, sé que el trabajo que hacen es abnegado muchas veces. Pero una salud en clave de derechos sociales, una salud en clave de derechos fundamentales por parte del Estado no existe. Y vaya que es crudo
enfrentar una pandemia como la que estamos enfrentando sin tener un derecho social a la salud. Porque al final, y creo que con esto ya voy a cerrar, siempre digo que cierro y termino hablando más, pero voy a aplicarme. ¿Cuál fue la primera política pública respecto al coronavirus? Le pusimos precio al examen. 20 lucas. ¿Eso se condice con un derecho social a la salud? ¿O se condice mucho más con esta idea de un Estado que entrega la salud a los privados, al mercado, y que por tanto, bueno, eso termina segregando, ¿no? Entonces, eh, el llamado es a entender de que sí, tenemos un derecho a la salud muy raro. Lo que importa más es la práctica del derecho a la salud, la práctica política que se da y que se verifica o no de manera desigual, y entender de que estamos ante la primera posibilidad de tener una conversación entre iguales que determine cómo va a ser los lineamientos generales de una sociedad, donde podamos, ¿por qué no?, pensar en una salud colectiva, en una salud más igualitaria, y donde el Estado de verdad tenga las armas para ponerse las pilas y garantizar, ¿no? Porque al final es la dignidad de todas y todos. Y eso creo que es una pelea muy digna de dar, y por eso, bueno, estoy muy contento de estar acá, y por eso agradezco haber podido tener este rato para hablar de un tema tan relevante y necesario. Así que gracias por escucharme y quedo súper atento a las preguntas o a las conversaciones que quizás quieran tener. Eso, gracias. Muchísimas gracias, profesor. Excelente y muy interesante su exposición. Nos ha expuesto varios temas, varias realidades, ¿cierto? Complejas. Y no quisiera demorar más. Tengo a la jueza Magali. La jueza Magali nos pide la palabra. Bueno, se levanta la sesión. Eso. Y voy a comenzar con mi posición. Gracias, Eduardo, por muchos de los datos. Me quedé sumida en una tremenda incertidumbre. Me quedé como desamparada ante toda la información que recibimos respecto de el nivel de derecho que significa la salud. Siendo de segundo nivel o categoría, ya no me acuerdo muy bien, pero teniendo un segundo nivel, claro que es decepcionante para uno como trabajador de la salud, como dirigente, el estar reivindicando la salud como un derecho y no teniendo mucho conocimiento de por qué se están dando las cosas, y ahora uno lo entiende un poquito mejor. Me resulta decepcionante, pero hay que seguir, y eso es nuestra pega, digamos, y la pega de toda la sociedad. Y por lo tanto, claro, como decía el profesor anterior, respecto de los niveles de derecho, obviamente el Estado obviamente la prioridad del Estado no es cubrir este derecho, digamos, más bien el derecho de los privados a hacer el negocio, y eso es lo que yo tiendo a visualizar, y que creo que estamos de acuerdo con el profesor Bosch. Bueno, y respecto de las propuestas, porque este es un comentario personal, y respecto de las propuestas, entendiendo que es un derecho de segunda categoría y que no necesariamente es priorizado, frente a una nueva constitución, para efectos de que el derecho que nosotros queremos que quede consagrado en una constitución fuera lo más amplio posible y pudiera englobar todos los aspectos o ámbitos que el sistema de salud requiriera. ¿Qué propuesta tendrías tú respecto de ese articulado, por decirlo más en la práctica? Esa es una. Y la otra es que el tema de quién define cómo se
se origina que el derecho a la salud sea de segunda categoría y no de una primera categoría, que es lo que nosotros hoy día aspiramos. No, no es segunda categoría. Sí, eso quiero dejarlo como bien, es una buena pregunta, ¿no? Ahí alguien intervenía, ¿no? Mira, Ya, a ver, dale. los derechos, más que categorías, se habla de generaciones, ¿vale? Eso. En tal sentido, pensemos cuándo nacen los derechos del hombre. Se hablaba del hombre porque para ese momento, la verdad, la mujer, estamos hablando en 1700, no estaba participando en política, lamentablemente. Son los derechos burgueses, ¿no? Esto parte con la Revolución Francesa, ¿ya? Entonces, los burgueses, ¿qué les interesaba? Bueno, que el Estado no se metiera con sus negocios, ¿ya? Entonces, abstencionismo, que el Estado no se meta, primera generación, ¿no? Luego, con las revoluciones sociales, ¿no? Con la cuestión social, cuando parten todos los problemas, digamos, cuando hay la migración, de ya la revolución industrial, las personas van a la ciudad, encuentran que esta promesa fue terrible, quedaron peor que en el campo, parte un reclamo muy fuerte por los derechos sociales, ¿no? Educación, salud, trabajo, etcétera, ¿no? Entonces, ojo, son generaciones, pero lo que me interesa también retomar de esa idea es que al menos la idea mía y de varios profesores es romper eso, ¿no? O sea, terminemos de romper esta idea ya, bacán, nacieron en tiempos distintos, pero dejemos de hablar de esto, ¿vale? ¿Por qué? Porque al fin y al cabo son todos derechos fundamentales y son todos derechos que tienen que ver con la dignidad y con el desarrollo pleno de las capacidades y planes de vida de usted, de mí y de los que conocemos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Y aquí viene. Porque la verdad es que los sectores de la disciplina, yo diría más conservadores, tachan a los derechos sociales y te dicen que no son derechos. No son derechos. Usted, Magali, dijo que eran de segunda categoría, ¿no? Yo le dije, bueno, más que categoría, hablemos de generación. Pero usted dio en el punto. Porque hay un sector del constitucionalismo que te dice algo peor. No son derechos. ¿Cómo no van a ser derechos, no? Entonces, ¿qué pasa? Que siempre volvemos a quienes crearon esto, y cuando volvemos para atrás, bueno, volvemos a la dictadura, ¿no? Entonces, la idea es dejar de pensar eso, entender de que todo esto es un reclamo de dignidad, que desde luego la salud es un derecho fundamental, dejar atrás esa discusión y, como dices tú, empezar a proponer, ¿no? Y las propuestas van a ser variadas, ¿no? Van a ser variadas. Hay distintas formas de solucionar esto, ¿no? Y eso se relaciona también con qué modelo de Estado queremos, ¿ya? ¿Un Estado liberal o neoliberal que se abstiene? ¿Un Estado de bienestar donde, si bien nos seguimos bancando la propiedad privada, le damos adelante de manera prioritaria con los derechos sociales como la salud? O, no sé, ¿por qué no? Hay otros países que lo resuelven con un modelo de Estado socialista, donde ya no hay propiedad privada, pero bueno, sí hay, desde luego, garantizados los derechos sociales. Hay múltiples respuestas, ¿no? Por lo menos yo en mi investigación me acerco más al estado de bienestar, que es una respuesta más europea. Algunos dicen que es una respuesta más amarilla, puede ser, pero creo que el Estado somos todos, y todos tenemos que permitirnos garantizar la salud, y la vida digna, la dignidad, y por qué no, que todas y todos, sin importar de dónde nacen, puedan tener la misma salud, la misma educación, las mismas posibilidades, ¿no? Yo creo que va por ahí. Pero vamos a tener que estar atentos a qué es lo que se propone, ¿no? Yo creo que peor de lo que estamos no podríamos quedar. Así que por ahí un tono de esperanza, ¿no? Eso. No sé si logro responder, Magali. Jueza, su señoría, ¿no? Eso, con respeto. Jaime, tú tenías una pregunta. Caso cerrado. Eso. Jaime. Sí, hola, gracias por la ilustración en la exposición. La verdad es que muy interesante, y más que la pregunta es como una reflexión. En realidad es re complicado el tema de que no se considere la salud como un punto estratégico. Es estratégico cuando conviene nomás, pero es un punto estratégico
por la vulnerabilidad que existe en la población de más de un 80% que tiene que depender de un sistema que no tiene financiamiento adecuado. Que tiene que depender de los determinantes sociales que no es solamente el tema de tener más hospitales, más camas, más recursos humanos, sino también una buena educación, una buena vivienda, una buena alimentación. Es toda una situación que va más allá de lo que sea tener la infraestructura y el recurso humano adecuado, y que está muy limitado por los presupuestos y lo que implica que signifique un lucro. Un lucro porque las instancias que tenemos en estos momentos de la oferta en lo privado ha crecido exponencialmente en las clínicas ya instaladas desde hace muchos años, como las que están llegando estos últimos 5 años. O sea, es terrible la forma en la cual se genera una posibilidad de negocio dentro de la salud en un derecho que es fundamental. Y eso es realmente una perversidad que tiene el sistema, el cual tiene que tener un cambio, pero radical. Pero no solamente en tener más camas, no solamente tener más recursos humanos, no es tener una calidad de atención desde la primera, segunda hasta tercer nivel, sino que también los determinantes sociales que son factores fundamentales de que esto también resulte. Es muy complejo, es muy amplio y la verdad es que da pena que tengamos que llegar a estos niveles, tener que comprar salud. Porque eso es lo que al final termina, porque el Estado no se hace cargo. Y como no se hace cargo, también entonces se tiene que hacer cargo a la persona individualmente. Es más que nada esa reflexión, la verdad es que tenemos que buscar que eso tenga una posibilidad de cambio o una realidad de cambio. Es solamente en eso quería intervenir, pero es como desahogarme un poco de todo lo que estamos viviendo, 37 años viviendo en el sistema, del año 83 que estoy en el Hospital San Borja. Por lo tanto, ver toda esta precariedad que existe es terriblemente y cada vez es más desgastante como dirigente poder conseguir que las condiciones laborales de nuestra gente y las condiciones de dignidad para atención a las personas es cada vez más cuesta arriba. Solo eso para dar espacio a los demás. ¿eh? Gracias. Sí, no, y me gustaría un poco comentar lo que dice Jaime, ¿no? 37 años trabajando en un sistema que de alguna u otra manera confunde todo, ¿no? Lo anoté acá y lo subrayé, comprar salud. Llegamos a una sociedad en la que estamos comprando derechos fundamentales, ¿no? Y los derechos fundamentales no se transan ni en la bolsa ni en el mercado. Los derechos fundamentales son inherentes, pues. Entonces, son suyos y míos por ser personas. Entonces, es súper rudo, ¿no? Se habla de que los derechos sociales, imagino que Lovera se los debe haber comentado, sirven para adquirir más derechos. La vivienda te permite adquirir otros derechos, la salud te permite adquirir otros derechos. Los derechos sociales en suma te van dando autonomía. Entonces, es complicado cuando eso se confunde con una idea de lucro, ¿no? Pasa lo mismo, por ejemplo, con la libertad de enseñanza. Buenos días, compañera y compañero. Hoy les voy a hablar sobre Turandot. Y ustedes pueden preguntar, pero Pato, ¿qué es ¿con quién Turandot? hablamos? Bueno, Turandot es una ópera ¿Alguien muy tiene abierto el conocida, micrófono? bueno, muy conocida en mi mundo. ¡Se mezcló! Sí, se nos cruzaron los cables. Están interviniendo ahí. Eso. El rechazo. Sí, súper corto, ¿no? Suele ocurrir, ¿no? Sí, la libertad de enseñanza, decía, perdón, siempre se entendió como la libertad que tenían todos los padres de poner a su hijo en un proyecto educativo que más le acomodara, ¿no? Pero desde la Constitución del 80 se cambió y ahora es la libertad que tiene usted o yo de poner un colegio y de crear una empresa llamada colegio. Entonces, todo un poco dio una vuelta de tuerca hacia el mercado, ¿no? Y eso es algo que se verifica en la salud, pero para terminar, lamentablemente, también en otras áreas. Entonces, eso, sí. Así que comparto con usted la desazón, don Jaime. Fedeprus también pidió la palabra, parece. Pero no sé si es el mismo SSMN que me pedía la palabra. Exactamente. Isabela Navalón de acá del SSMN. Hola, buenas tardes. Profesor, mira, a mí me queda
o me crea confusión este concepto de que sería necesario disminuir el grado de libertades para aumentar el grado de igualdad respecto al derecho a la salud. Porque por otro lado, lo que escucho es que tú planteas que prácticamente esto es una revolución, lo que se plantea, lo cual lo encuentro fantástico. Una tremenda revolución, ¿cierto? Porque, claro, aquí tendríamos que dejar las cosas súper claras respecto a que no más lucro, no más negocio en salud. Pero cuando tú mencionas de que efectivamente el Estado debiera ser garantizar el derecho a la salud, ¿cómo queda el privado? Esa es mi duda al respecto. Sí, es una buena pregunta. De hecho, es parte de lo que yo al menos trabajo en la tesis, a propósito de vivienda en este caso, pero a ver, siempre se habla de que hay una tensión entre libertad e igualdad. Eso es como lo que uno enseña a los chicos de primero en constitucional, ¿no? Pero la verdad es que, ¿por qué se dice esto? Bueno, porque, no sé, pues el bloque socialista en la Guerra Fría se fue por la igualdad y el bloque capitalista se fue por la libertad. Y abandonaron el contrario, ¿no? Pero la idea, yo diría más moderna, más nueva, es decir que libertad e igualdad son interdependientes, ¿no? De hecho, se dice que libertad sin igualdad es privilegio, ¿no? La idea es avanzar en una y en otra, entendiendo que ambas tienen distintas caras, ¿no? No sé, pues está la libertad positiva y negativa, que el Estado haga cosas y al mismo tiempo en otras se abstenga. La igualdad formal y material, lo que dice el texto, pero también ver qué pasa en la realidad. La idea es avanzar en ambas, ¿no? Lo que yo decía era, bueno, el camino que toma el estado de bienestar en Europa, ¿no? Ese camino que puede ser el que tomemos o no, habrá que ver, ¿no? ¿Qué sucede ahí? Ese camino en particular sí disminuye la libertad. Disminuye la libertad en el sentido negativo, ¿no? En el sentido de que usted ya no va a poder decidir exactamente a qué médico ir, ¿no? Usted no puede decidir a qué médico ir en Inglaterra, que es un ejemplo que tomé para graficar. Podemos tomarlo o no, pero sí ahí te da libertad positiva en el sentido que, bueno, el Estado te está poniendo la salud, ¿no? Entonces, claro, la idea también es pensar en que la libertad no es solo la libertad negativa, también existe una libertad positiva que implica que a ti te den las condiciones para ejercer la libertad. Pero fue una decisión que tomó un Estado en particular, que en general ha sido replicada por otros Estados, típicamente europeos, que tienen esta idea del bienestar, de la socialdemocracia, pero podríamos tomar otra, no lo sé, ¿vale? ¿En qué queda el privado, al menos en esa idea, que es una idea europea? Los privados sí pueden actuar, los privados son bienvenidos, pero no con las reglas del lucro, ¿vale? Entonces, ¿pueden haber colegios de iglesia? Sí. ¿Pueden haber, no sé, prestadores de salud privados? Sí, pero regidos no por las normas de oferta, demanda y lucro. ¿Les gustará o no seguir en la industria cuando deje de ser industria? Cuando deje de ser mercado. Bueno, en Europa funcionó. No sé, ¿qué pasará acá? Sí. Si es que tomamos esa decisión. Porque yo no soy convencional y no me voy a tirar, digamos, a convencional, ¿no? Pero vamos a ver qué dicen los que salgan. Sí. Eso. Profesora, ¿alcanzamos para una última pregunta? ¿Profesor? Sí, por supuesto. ¿Sí? ¿Tenía alguien más? ¿Bruce? Yo estaba levantando la mano, pero no sé. ¿Tu nombre? María Eugenia Saavedra. María Eugenia, por favor. No, mira, más que una pregunta, era como también pensar un poco en esto de las libertades, pero también eso atraviesa el tema del bien común y el tema ético que también tiene que estar cruzado dentro de toda la construcción de una carta fundamental, lo que yo entiendo. De hecho, nosotros sometemos nuestros derechos naturales al hacer este contrato social en alguna manera,
y nos sometemos, pero sometemos esas libertades naturales que tenemos de esencia para y tener esta vida en sociedad y ser también respetado con dignidad, como tú dices, o sea, nos sometemos nuestras libertades. Yo no puedo andar desnuda por la calle si a mí se me ocurre. Hay ciertas normas que establecemos, ¿cierto? Como sociedad. Hay mínimos que se establecen para establecer estos derechos, pero tienen que ver con esto de que la sociedad, además, sí, la transacción va por el tema de dignidad que tú decías en parte de la exposición, y por eso es que yo no, cuando se habla ahí de que qué pasa con los privados, qué va a pasar, porque eso también tiene que ver con esas libertades que no benefician al todo, ¿me entiendes? Es lo que yo trato de entender, qué es lo que nos debería quedar a nosotros en la cabeza un poco para ser partícipe de este proceso, o sea, las esencias que uno debe ir, con qué mente a ver qué dejamos o qué opinamos o hacia dónde nosotros queremos influir en este proceso. Queriendo entender de que tenemos que tener esa claridad de que nosotros en alguna manera nos estamos sometiendo a una constitución o a un contrato social, pero que ese contrato debería tener esa mirada que tú dices, que se respeten las dignidades, los mínimos que debería quedar establecidos, como los derechos fundamentales, los derechos sociales y los derechos también ahora de tercera generación que vienen, que son los derechos ambientales y todo lo demás que se ha ido incorporando. ¿Está bien eso? ¿Está bien lo que yo estoy como quedando o hay algo que no quedó que lo que tú querías transmitirnos? No, a ver, en la definición de Estado corre la servicialidad, ¿no? Uno de los, en la propia definición de lo que es un Estado está el bien común, ¿ya? El Estado siempre tiene que tender al bien común de todas y todos, ¿ya? Ahora, es una manera de verlo. Cuando usted habla de someterse y cuando reitera esta idea del contrato, son ideas bien liberales, ¿no? Claro, los liberales han ido colonizando un poco todo el lenguaje. Pero cuando se habla de eso, usualmente se entiende como las banderas más liberales donde, no sé si quizás es como la idea más, no sé si apropiada, pero no todos los liberales estarían de acuerdo con lo que yo digo, ¿no? El sector más, yo diría, conservador de la parte liberal, que si usted imagina el neoliberalismo también puede salir de allí, no está ni ahí con los derechos sociales, ¿no? Entonces, claro, quizás usted no está pensando en eso, pero el problema es que cuando usamos el lenguaje de la otra parte, si usted quiere, también le hacemos el juego, ¿no? Pero más allá del lenguaje, sí, yo creo que lo importante es eso, el bien común. Y que sea un bien común que se verifique, ¿no? Que el Estado se preocupe por todas y todos, pues al final, o si no, es solo texto. Y eso ya sabemos que solo texto no sirve de mucho, ¿vale? Así que eso, pero sí, estoy de acuerdo con usted, al menos en cuanto a la servicialidad y en cuanto al bien común. Es cosas que no podemos olvidar, ¿no? El Estado tiene que ser un garante, al menos eso es lo que creo yo, ¿no? Gracias. De nada. Tenía a Sergio también que pidió la palabra. Ya, pues, démosle con Sergio. A ver. ¿Sergio? Sí. Sergio, ¿estás por ahí? Hola, profesor. ¿Sí? Hola, ¿se escucha bien? Sí, se escucha. Súper. ¿Se escucha bien? Ahora no tanto. No. Ya. Ahora sí. Ahí sí. Sí, que tengo un problema de señal. Tengo un problema de señal. Tengo un problema de señal. Entonces es probable que se escuche entrecortado. Para hacer un resumen, ha aparecido este nuevo concepto, porque lo escuchaba en otras oportunidades respecto de la dignidad. Es una cuestión que creo que a todos nos debiera hacer reflexionar, porque efectivamente no tiene que ver solamente con lo jurídico o con lo que establece formalmente una constitución,
porque podríamos repetir otra, pero tiene que ver con salvaguardar la dignidad. Eso me ha llamado la atención en lo último que he escuchado, y sobre todo en esta conversación de hoy día, profesor, porque esto de relacionar que los derechos tienen directa relación con la dignidad, a mí se me genera una inseguridad, porque este Chile de 40 años no ha tenido un desarrollo educacional de traspaso de valores y principios que impliquen que las personas, los 155 que van a participar del proceso, pudieran tener el tiempo suficiente como para hacer carne el concepto de dignidad y relacionarlo directamente con los derechos. Entonces, es una situación compleja respecto a lo que va a suceder en abril, de aquellos a cuales vamos a escoger para que escriban lo que nosotros entendemos es salvaguardar y garantizar derechos. Pero, como decía adelante en la respuesta anterior, si vamos solamente a escribir y no vamos a tener la profundidad del concepto de la dignidad en aquello que se escribe, es probable que sean los intereses los que ganen finalmente. Entonces, que las personas que estén en el proceso constituyente no estén en función de lo que es mejor para todos, sino que va a tener que ver con los intereses de un grupo en particular. Entonces creo que nuestra responsabilidad como protagonistas del proceso, como dirigentes, es ir en busca de fortalecer el concepto de que aquí hay valores y principios que tienen que estar sobre de lo escrito. Entonces mi pregunta es, ¿qué opina usted del proceso? Porque estamos hablando del derecho a la salud. Entonces, ¿qué opina usted del proceso de acceder a constituyentes que nos representen en función de buscar el derecho a la salud para salvaguardar la dignidad de los chilenos y las chilenas? No sé si se escuchó bien. Sí. Sergio, mira, cerramos con tu pregunta y es una pregunta de difícil respuesta. La dignidad, más o menos, todos tenemos una idea de lo que es la dignidad, más o menos. El problema es que la dignidad se dice que es un concepto resbaladizo, porque cada vez que usted trata de llegar a un concepto, ese concepto como que se nos escapa, ¿no? Y aquí ya me voy a ir en una cosa teórica que quizás, no sé si va a ser un poco... Voy a tratar de explicarlo lo más tranquilamente posible, pero el problema es que se dice que los derechos fundamentales son inherentes a todas las personas, que me parece perfecto, ¿no? Pero al mismo tiempo, la mayoría de las personas ve vulneradas sus derechos fundamentales. Entonces, un poco la duda es, ¿por qué algo que es inherente, propio, sí o sí que va contigo, logra hacerte vulnerado diariamente, ¿no? Y ahí hay un tema, ¿no? La dignidad es un tema. La dignidad es un tema, de hecho yo le dedico un capítulo entero de la tesis a la dignidad. ¿Qué es la dignidad, no? Y es complejo. Podemos acercarnos a la idea de dignidad, pero siempre se nos va a resbalar y escapar, etc. Pero yo creo que lo más acercado a que tenemos es que la dignidad implica que todas y todos podamos desarrollar nuestro plan de vida, nuestras capacidades dentro del contexto social, ¿no? Y tender a todas las acciones que podamos realizar para que eso se verifique, ¿vale? Y yo vino el proceso constituyente bien, pues, o sea, hay que aprovechar la oportunidad. Es una oportunidad única en el sentido de que, bueno, no le hemos tocado un pelo en lo central. Claro, en 2005 volvió el poder civil por sobre el militar. 2005, con hartos años, 15 años de democracia, recién ahí el poder militar se fumó, ¿no? Con la reforma del Lago. Pero, por ejemplo, el capítulo de derechos fundamentales en las partes críticas nunca ha sido reformado, ¿no? Entonces, es la primera oportunidad que tenemos real de cambiar las cosas. Y en tal sentido, me parece súper importante lo que dice usted, Sergio, porque usted dice, nosotros como dirigentes tenemos la responsabilidad de... Sí, pues todos tenemos la responsabilidad de
estar pendientes de esto, porque si al final la convención se coapta por los poderes fácticos de siempre, ahí estamos, ahí quedamos, ¿no? Va a ser todo lo mismo. Pero si se logra realizar bien y es realmente representativa, yo creo que vamos a tener una democracia mucho más sana y un ejercicio de los derechos fundamentales mucho más real, ¿no? Pero hay que estar pendiente, hay que estar ahí. Y esa es una responsabilidad ciudadana que espero que estemos a la altura, porque nos han quitado la educación cívica, porque esto no es fácil, porque son cosas que se discuten, y lo bueno y la esperanza que me da, y con esto creo que cierro, es que con el estallido, yo creo que la gran mayoría de las personas entendió de que el librito no es el librito, po. El librito es la vida en sociedad, es el día a día en muchas cosas. Claro, después la ley va a tener que ir regulando cosas, pero va a dejar de ser un freno para los cambios que necesitamos. Y yo creo que ese interés, el hecho de que la Constitución haya sido lo más vendido, el hecho de que antes uno daba estas charlas y, bueno, nunca he dado una charla en esta fundación, ¿eh? Pero en otras cosas iban 2 personas y siempre eran los 2 o 3 de siempre, ¿no? Ahora no, po, con el estallido lleno de muchos sectores, de muchos gremios, mucho interés, y espero que ese interés, esa fuerza, ese momento constituyente se verifique hasta el final, cosa de que esto salga bien. Pero usted tiene la razón en que evidentemente ahí hay un riesgo, ¿no? Pero bueno, con esperanza, con ejercicio democrático y yo diría que con responsabilidad democrática, yo creo que podemos sacar un nuevo ordenamiento que nos dé una vida más digna y más justa, ¿no? Va por ahí, creo yo. Eso.